expectación que ha generado esta presentación, que lo que demuestra es lo acertado de la idea. Y quiero comenzar, desde luego, agradeciendo a los autores la posibilidad de intervenir muy brevemente en esta presentación. El diputado general también es un fruto de esa inmigración. Fueron mis abuelos los que, tras la Guerra Civil, los primeros miembros de mi familia que tras la Guerra Civil, pues se trasladaron a Vitoria-Gasteiz. Y yo, años después, seguí un poco el recorrido familiar, ¿no? Primero viviendo en su casa, en la calle Olaguibel, y después, con la construcción del barrio de Arana en los años 60, viviendo en ese barrio que considero mi barrio, ¿no? Por lo tanto, el diputado general tiene en su historia y en su trayectoria personal, ¿quién lo iba a decir a mis abuelos hace pues 70 y tantos años que un nieto suyo iba a ser diputado general de Álava? Nadie lo podía imaginar, ¿no? El libro surge, efectivamente, como consecuencia de una larga conversación en el Palacio de la Provincia. Una conversación en la que hablamos del territorio, del carácter industrial del territorio, de por qué tiene ese carácter industrial, y hablamos también de qué enseñanzas podemos sacar de lo que ha sido la historia de Álava a lo largo del siglo XX. Un territorio del que tenemos que sentirnos orgullosos, con un peso de la industria que no hay en ningún otro lugar del Estado, ni siquiera en países que consideramos mucho más avanzados que Álava. El PIB industrial de Álava es en torno al 30%, el de Alemania es el 25%. El conjunto de Euskadi quiere aspirar a llegar al 25%, y nosotros tenemos el 30%. Tenemos el PIB per cápita más alto de todo el Estado, y además un PIB per cápita bien distribuido. Nuestro rival es Madrid, pero Madrid tiene un PIB per cápita en el que hay una aportación muy importante de un puñado de grandes, de muy ricos, ¿no?, que hacen que el peso medio se eleve. Aquí tenemos un peso mucho mejor distribuido, con una cohesión social importante. Tenemos, por lo tanto, motivos para sentirnos orgullosos del territorio. No quiere decir que no tengamos problemas, que los tenemos como todos, ¿no? Pero tenemos motivos para sentirnos orgullosos del territorio. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos pasado de ser la ciudad de curas y militares, si se me permite, la ciudad de servicios, la ciudad que prestaba servicio a un territorio agrícola del primer sector? ¿Cómo hemos pasado a ser una ciudad fundamentalmente industrial? ¿Cómo hemos pasado de ser la ciudad pequeña a multiplicar por 3 la población en los años 60 del siglo pasado sin que se produjera una fractura social? ¿Cómo hemos sido capaces de integrar de una manera razonable un fenómeno migratorio, primero del territorio, luego de Euskadi y luego del conjunto del Estado, sin que se produjera una fractura social importante? ¿Cómo hemos tenido un crecimiento industrial tan potente en base a ese fenómeno migratorio? ¿Cómo hemos sido capaces de dotar de vivienda a las personas que de manera masiva venían de otros lugares del Estado? ¿Cómo hemos sido capaces de formar a esas personas para que fueran capaces de pasar de la agricultura en sus territorios de origen a la industria en Álava? ¿Cómo hicimos aquello? Con problemas, con dificultades de integración. Sí, porque no fue un proceso idílico tampoco, no lo fue. Fue un proceso complejo, difícil a veces, pero un proceso exitoso. ¿Y por qué no aprender de aquel proceso? ¿Por qué no aprender de aquel proceso ahora, cuando estamos viviendo un nuevo proceso migratorio de personas con otras culturas, con otras religiones, con otras formas de entender la vida? Esa fue la charla que mantuvimos un día en el despacho del diputado general en el Palacio de la Provincia. Y la idea fue, bueno, para aprender lo mejor es contar. Contemos aquel proceso y veamos, contando de aquel proceso, qué enseñanzas podemos sacar y cómo aquel proceso nos puede ayudar hoy, ¿no? Y el fruto es un libro magnífico, con un, yo creo que recorrido, no sé si en ventas, no sé cómo funciona esto, pero sí con un recorrido de influencia en la sociedad alavesa que está superando lo que yo esperaba. Y lo está haciendo porque yo creo que era una demanda soterrada de la sociedad vitoriana y alavesa. Se necesitaba un libro de estas características. En los otros territorios se habían hecho otras experiencias, una exposición,
sea, ya ha contado también su proceso migratorio. Pero el proceso migratorio en los otros territorios, que parece tremendo cuando uno ve algunas localidades del Alto Deva o del Goierri, ¿no?, o de la margen izquierda, palidece ante la influencia que ha tenido el proceso migratorio en Álava y especialmente en Vitoria-Gasteiz. Donde más ha cambiado la fisonomía, la composición de la sociedad, el proceso migratorio del siglo pasado, de los años 50 y bien entrados los 70, ha sido en Vitoria-Gasteiz y en Álava. Y había que contar. Y yo creo que lo han hecho magníficamente porque han dado un paso más allá. No solo han contado ese proceso desde un punto de vista científico, que está muy bien, sino que han contado la parte humana y los testimonios de las personas que protagonizaron aquel proceso migratorio. Así que yo hoy, como fruto de ese proceso migratorio, mi familia, mis abuelos vinieron de Burgos, no era muy lejos, pero era fuera de Álava y fuera del País Vasco. Yo, como diputado general, que soy un producto de aquel proceso migratorio, estoy tremendamente orgulloso del contenido del libro, pero lo que es más importante, estoy tremendamente orgulloso de la capacidad que ha tenido nuestro territorio y nuestra ciudad para abordar con éxito aquel proceso, y convencido además de que vamos a abordar también, y estamos abordando también con éxito, con muchas dificultades, porque nada es fácil, y nada hay que romantizar, ni nada hay que... No hay que plantear realidades que no responden a cómo han sido las cosas son difíciles a veces, y el proceso de integración o de convivencia a veces es difícil, pero también estoy convencido de que este proceso que estamos viviendo en el siglo XXI, que es mucho más difícil, porque las personas vienen con una cultura muy diferente a la nuestra, una cultura, una religión, una manera de entender la vida muy diferente a la nuestra, pero estoy convencido de que también lo vamos a hacer bien, porque además necesitamos hacerlo bien. Si queremos seguir siendo un territorio rico, un territorio industrial, un territorio con índices de vida y de desarrollo humano extraordinario y al nivel de los países más avanzados de Europa, esto también lo tenemos que hacer bien. Y estoy convencido también de que este libro nos ayudará a hacerlo bien. Así que yo os quiero agradecer esta oportunidad, pero sobre todo el trabajo que habéis hecho, y tengo esperanza en que ese trabajo nos ayude a dar respuesta a algunas preguntas que todos y todas nos hacemos cuando vemos la inmigración que hoy convive con nosotros y nosotras. Así que, eskerrik asko. Muy bien, pues muchas gracias al diputado general por su presentación y por haberlo hecho posible, Ramiro, porque así son las cosas. Bueno, no he presentado, me acompañan Aitor González de Langarica a mi derecha y Alberto García Duarte a mi izquierda, y yo soy Antonio Rivera. Y la cosa consiste en que no más allá de 50 minutos tengamos una pequeña conversación entre nosotros, simplemente para abrir boca y establecer el acicate correspondiente para que ustedes se echen encima del libro, ¿no?, y darles también la oportunidad al final de que puedan hacer las intervenciones correspondientes, y a la 1:15 pues nos vayamos a falta de algo y no sobrados de nada, ¿no? Nosotros utilizamos como mecanismo de abordaje de esta cuestión que nos ocupa un procedimiento que se mueve casi con una mecánica, que es la siguiente: industrialización, inmigración, urbanización y cambio de costumbres. Es decir, tiene que haber un elemento material que establezca el mecanismo tractor, que establezca la alteración de lo que había, que pase de esa ciudad de curas y militares a una ciudad, en este caso industrial, industrialización. En segundo lugar, tiene que haber mano de obra. Si no hay mano de obra, esto no funciona, y por lo tanto tiene que haber un contingente migratorio muy importante para que abastezca no solo las fábricas, sino también toda esa sociedad de servicios que se va articulando alrededor. En tercer lugar, esa gente necesita un lugar donde vivir, y por lo tanto las dimensiones de la ciudad, esa ciudad pequeña donde había una circunvalación entre Los Herrán, El Matadero y Domingo Beltrán, y ahí acababa el mundo, que se extienda hasta las dimensiones que tenemos en estos momentos esta ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y en cuarto lugar, y muy importante, que no es una cuestión menor,
todo eso da lugar a una alteración, a una modificación sustancial del carácter del propio tejido sociocultural de esa ciudad. Es decir, la gente viene de diferentes sitios, la gente tiene perspectivas distintas, tiene culturas distintas, no es aquel poblachón provinciano de 1950 donde todo el mundo se conocía y todo funcionaba como una suerte de, vamos a decirlo así, de gran familia. Entonces vamos a movernos en este mecanismo y por lo tanto rápidamente entramos ya en acción, ¿no? El tema de la industrialización. Aitor, esto realmente no empezó solamente porque vinieran, porque a los guipuzcoanos les diera el achuchón porque no tenían terreno y se instalaran aquí a partir de finales de los años 50, ¿no? Hay algo más, ¿no?, en toda esta historia, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, Antonio. O sea, como bien dices, siempre ha aparecido un poco por encima y sobre todo fuera que ha sido así, ¿no? Y que si no hubiesen venido de gente de fuera a traer las empresas, esto pues seguiría siendo, como hace poco me dijeron, un páramo. Me encontré una anécdota en San Sebastián, en la Filmoteca Vasca, estaba yo y una técnico, se supone pues que alguien ya con cierta cultura, seguramente igual habría estudiado historia, además, buscando vídeos de películas así un poco de esta época y... Bueno, claro, hablan de la conversación, sí, porque esa época, que hubiese material es muy importante, y me acaba diciendo, claro, porque eso antes de la llegada de las empresas, eso era un páramo, ¿no? O sea, bueno, o sea, Álava era un páramo para los guipuzcoanos y vizcaínos, sobre todo, que, claro, en esa comparación, que había industria en esas provincias, pues puede parecer, pero bueno, Vitoria al final no dejaba de ser, con su particularidad, una ciudad de provincia como lo eran el resto de las ciudades de provincia en todas las provincias. O sea, no simplemente que era una capital más pequeña, bueno, con menos habitantes, y una provincia también con pocos habitantes frente a los vecinos. Vitoria pues era más pequeña que el resto de capitales, o sea, el punto de partida, por eso luego es tan sorprendente, porque Vitoria de primeras, vamos a decir que era menos, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquí no hubiese industria. Tú en tus trabajos en la ciudad levítica ya plasmas la industria que hay, lo que pasa que a su nivel. O sea, por ejemplo, si en 1930 tiene 40.000 habitantes, pero bueno, en el sector secundario hay más de 6.000 personas trabajando, 6.000 personas y eso que es una época en la que sobre todo siempre es trabajo masculino, como luego en el proceso posterior, que es en pleno franquismo, cuando igual hablas de la población activa en los números actuales resulta pequeña, pero claro, porque básicamente trabaja el hombre, ¿no? Entonces, claro, una ciudad que además igual, pues como siempre pensamos en la industria, en las grandes chimeneas, las grandes fundiciones, las acerías, y parece que todo lo que se salga de ahí no es industria, pero Álava tenía unas industrias bastante singulares, por ejemplo, pues Areitio, claro, pero como es de maquinaria agrícola, que es para el campo... Ajuria. ¿Qué he dicho? Areitio, ¿no? Areitio, Ajuria, estaba pensando para luego Ajuria, pues claro, parece que no es fábrica, ¿no? Pero claro, empleaba cientos de trabajadores y era el líder indiscutible, tenía copado el mercado español. O sea, era una número uno en una ciudad que era un páramo, ¿no? Bueno, o, por ejemplo, Fournier. O sea, Cartas, pues parece que no es una gran... Pues también empleaba... Y así otra serie de empresas. Y por eso, cuando llega la Guerra Civil, se dice, bueno, es que se militarizó las fábricas de Vitoria. ¿No? Si se militarizan una serie de fábricas, es porque hay una serie de fábricas y porque ya trabajan el metal. Igual trabajan otras cosas que no son los altos hornos de Vizcaya, pero bueno, a su nivel, Vitoria sí que tiene una capacidad industrial. Y luego también eso, que parece que las cosas surgen de la nada. Y sobre todo en Álava yo creo que es muy importante, al final no deja de ser un proceso industrializador más a nivel europeo, pero sí que tiene su singularidad. Y tiene su singularidad y sobre todo hay que destacar o recordar o repasar, que es lo que hacemos, las decisiones que se tomaron. Eso se ha comentado aquí, las decisiones son muy importantes. Porque cuando lo ves ahora, pues parece que siempre se dice, bueno, a Vizcaya y a Guipúzcoa le quitaron el régimen foral, el concierto económico, y como Álava continuó, pues parece que se da por hecho que Álava, por tener concierto económico, se industrializa. Bueno, en esa misma época, precisamente, Guipúzcoa y Vizcaya están creciendo mucho a nivel industrial, porque en la posguerra, porque es de donde tiene que tirar el régimen para reconstruir el país, de lo que ya está industrializado.
La posguerra nos vino bien, bueno, mal que sí, ¿no? Sí, porque la necesidad que tiene la dictadura de reorganizar el país tiene que las industrias de bienes de equipo básicamente están en Bilbao y La Ría, y determinado tipo de industrias de algunos bienes de consumo relacionados con la metalúrgica están en Guipúzcoa, y una parte de ellas también en Álava, ¿no? Claro. O sea, que eso hace que a la altura de los 50, cuando vienen esas empresas de Guipúzcoa y de Vizcaya, el punto de partida no es un páramo, efectivamente. Ya estamos en cierto nivel y hay ciertos apellidos y hay ciertas empresas que tienen un tirón, claro. Eso es porque había una tradición y porque también se consigue atraer esas empresas. Porque si vienen, es porque es muy interesante tener el caso navarro, porque en Navarra y Álava las dos conservan, pero aunque las dos acaban en lo mismo, en la industrialización, es de forma diferente, en periodos diferentes, digamos que Navarra más tarde, y que Navarra de primeras es más fuerte, porque tiene una capital más grande y porque los pueblos de Navarra grandes son mucho más grandes que los pueblos de Álava grandes, que no lo sabía. Porque hoy en día pues, parece que Llodio siempre ha sido grande, pero en el inicio de la industrialización Llodio era igual que los demás de alrededor. 3.000 habitantes. Sí, era igual que Amurrio, Llodio, eran todos parecidos. Entonces, hay una cosa muy importante que efectivamente sí que es el concierto económico, pero no porque sí, sino porque la gente que estaba ahí empezó a tomar decisiones para atraer industria. Y eso es muy interesante porque se utiliza para eso. Se podía haber utilizado para convertir Álava en otra cosa. Pero la Diputación aprovecha el autogobierno fiscal y el Ayuntamiento aprovecha una decisión, la del 56, que es determinante, ¿no? Sí, efectivamente. La gran moción. La gran moción, sí. Nosotros a nivel de historia la hemos tratado mucho, ¿no? En el año 56, ¿no? Con Gonzalo Lacalle, uno de los alcaldes, que hace algo bastante novedoso. Bueno, más que bastante, muy novedoso, porque hoy en día todos polígonos industriales es algo habitual para nosotros, pero no existían, por decirlo así. No existían en general. Las fábricas, los entramados urbanos, las fábricas se colocaban donde se colocaban, en cualquier sitio, pero a nivel general, a nivel mundial. Eso de los polígonos industriales no era tan viejo y sobre todo no se llevaba a cabo. De hecho, luego se ve que en la generación de polígonos industriales, el gobierno franquista, cuando en los 60 trató de hacerlos, fue bastante desastre, generó muy pocos, o sea, casi todo lo que se había hecho bien se había hecho en Álava y sin entrar en los planes del gobierno, o sea, un poco, digamos, por su cuenta, ¿no? Y eso es reservar suelo, urbanizarlo, evitar especulaciones, ordenar y tener un crecimiento ordenado, ¿no? O sea, el ayuntamiento se hace con el control del suelo sí, gracias a su caja municipal, efectivamente, con lo cual evita la especulación y que se dispare el precio del mismo, lo urbaniza y lo pone encima de la mesa para que cuando hay algún empresario que quiere venir aquí al lugar no tenga más que pagar. Eso es, sí. Por ejemplo, el otro día que era el aniversario de Michelin, nos llamaron de la radio, ¿verdad? Y era lo que les explicábamos, que si Michelin en un momento ya en los 60 de mucha competencia, porque el gobierno central está con sus planes del desarrollismo y ha elegido polos de atracción industrial, sin ir más lejos, en Burgos, pero Pamplona, Navarra, está empezando a espabilar, en ese sentido, está haciendo una política de atracción también, o intentándolo, fuerte, y no solo tiene Pamplona, sino que muy cerca de nosotros tiene Alsasua, por ejemplo, o sea, tiene más sitios. Y sí, Michelin, yo creo que está claro que, aparte de porque desde el ayuntamiento tenían ya suelo reservado, desde los 50. En cuanto crearon el primer polígono, zona industrial, lo llamaban entonces, que es Gamarra-Betoño, dijeron, esto va muy bien, todavía ni se estaban instalando las empresas. Ahí se preparó, siguiendo con las anécdotas, para otra multinacional distinta, ¿no? Que al final no llegó, ¿no? Sí, sí. La idea era, todos pensamos que el régimen franquista era algo único, ¿no? Pero claro, luego cada zona había una gran competencia, las élites de cada lugar, había unas pugnas internas ahí por llevarse, ¿no?, el gato al agua, muy interesantes. Y cuando Citroën se va a abrir una factoría, bueno, Navarra precisamente había hecho un gran esfuerzo, pensaban que se lo iban a llevar,
Vitoria quiso sumarse y dijo, bueno, esto que estamos pensando, que ha dicho el alcalde, que ha hecho una moción, vamos a acelerarlo, vamos a comprar todos los terrenos para tenerlos preparados, para lo que luego sí que pudo hacer con Michelin, pero vamos a dárselo para decirle a Citroën que nosotros ya lo tenemos. Lo que pasa que, bueno, ahí sí que hubo una decisión de más altas esferas que, imitando un poco lo de SEAT y la zona franca de Barcelona, con la zona franca de Vigo, se lo llevaron, ¿no? A Vigo finalmente. Pero bueno, fue como un primer impulso para ese polígono y luego que en el momento ya reservasen al lado más terrenos todavía, más de 1 millón de metros cuadrados. Y entonces cuando Michelin, que ya estaba en Lasarte, en Guipúzcoa, o sea, no sé si de alguna manera podemos englobarlo un poco en Guipúzcoa conocían lo que estaba pasando en Álava y muchos, no desde Lasarte, pero desde más cerca se estaban viniendo a Álava. Y entonces lo que hacen es que el alcalde de Vitoria, en esas negociaciones, bueno, primero también habla con Diputación y les dice, oye, a ver qué puedo conseguir de Diputación, ese papel que estaba haciendo Diputación, para el tema de las exenciones fiscales, pero sobre todo que tenían el terreno, declaró la ocupación de esos terrenos de urgencia, las expropiaciones, y en nada, un par de meses ya tenían todo listo, tenían 400.000 metros cuadrados para la factoría, o sea, y es un momento, años 62-63, muy importante, porque se adelanta a que justo iba a ser el plan de desarrollo a nivel estatal y que en Navarra estaba achuchando, o sea que digamos que se les alaba. Y ahí es donde empieza ya la tormenta perfecta, ¿no? Tú has tomado unas decisiones previas, que has facilitado la oportunidad, ¿no? Y es en el momento en el que la saturación del espacio, sobre todo en Guipúzcoa, Alto y Bajo Deba, lleva a que aparece la gran llegada, ¿no? La gran llegada de factorías de esa zona y de una parte de Vizcaya, que es lo que nos da el empujón definitivo, ¿no? Sí, ahí pero es algo que está ya ahí en los 60, como bien dices, pero que se está fraguando desde los 40. Y es muy importante también hablar del empresariado local, que parece eso, que vinieron aquí los de fuera, había empresarios importantes y la primera medida así muy destacada, que es del 46, que es no había pabellones industriales y se da facilidades fiscales para construir nuevos pabellones. Claro, en esa élite política empresarial están gente importante como Félix Alfaro, como Norberto Mendoza, de Industrias Mendoza, que eran cuñados, y gente de ese estilo que también estaba bien conectada en otros sitios. O sea, y con el régimen, ¿no? Y con el régimen. Entonces, y de hecho son los primeros en aprovechar esas exenciones fiscales. O sea, son ellos, la fábrica de Heraclio Fournier es justo a continuación, se autoriza a continuación de esas medidas, la ampliación de Industrias de Mendoza a continuación. O sea que, bueno... Oye, y una superempresa, hemos citado ya una, que es Michelin, pero la otra grande es la actual Mercedes, que hay, bueno, todos sabemos el Imosa, Mebosa y finalmente sí. Mercedes, pero al final se nos pierde de vista un poco de dónde viene ese capital, un poco cómo aterriza, cuándo viene progresivamente esa empresa, ¿no? Sintéticamente, recuérdanos un poco. Pues bueno, también viene en ese momento de exenciones fiscales. Y viene en un momento, pero también porque Álava, por lo que se ve y por lo que vemos en los papeles, ya llevaba tiempo aspirando a traer automoción. En un momento que era muy difícil, porque no era muy difícil, primero, que se instalasen empresas extranjeras sin hacer ciertas trampas en los porcentajes de capital, porque todo tenía que ser esa posguerra, es la autocracia, ¿no? O sea, la autarquía, perdón. Entonces, todo tenía que ser nacional. Y hay capital bilbaíno de gente muy importante, los Ibarra, Echevarría y demás, que ellos ya están con Fiat antes, desde los años 40, queriendo crear una fábrica en Euskadi. Puede ser en Vizcaya, pero también Álava tiene muchas posibilidades y, de hecho, luego cuando lo explicamos en el libro, cuando SEAT se instala en Barcelona, el ministro de Industria, que, bueno, no era alavés de origen, pero había nacido en Vitoria, sí. Y bueno, se ve que tenía muchos contactos. Es presidente del INI un montón de años y ministro de Industria 15. Eso, el INI, que es el Instituto Nacional de Industria, ¿no? Y escribe a la Diputación, casi pidiéndole disculpas de, pues ya sentimos que no nos hemos podido dar la SEAT, ¿no? O sea que había una inspiración y en ese momento es cuando dicen, bueno, pues hay una patente en Barcelona de esta marca alemana, ¿no?, que es la DKV, que hacían coches también. Lo que pasa es que al final aquí nos quedamos con las furgonetas.
y que dicen, bueno, pues vamos a buscar dónde vamos adelante, hemos conseguido la patente, las fabricaban en Barcelona, una fábrica, pocas unidades y estaba en quiebra, así, bueno, se la compraron, por eso se crea en Barcelona la empresa, pero enseguida la traen a Álava. Siempre se dice que un sitio que lo iban a haber instalado era Miranda, porque en aquel momento hay un factor muy importante que siempre nos olvidamos, que es el ferrocarril. Vitoria no tiene ferrocarril con Bilbao. Es una aspiración que en aquel momento, cuando se diseña el polígono de Gamarra-Betoño, precisamente hasta diseñan línea, o sea, ellos decían, pues lo lógico es tener una conexión con Bilbao, nunca llegó. Entonces, bueno, en ese momento, lo mismo que se había industrializado Llodio en el eje ferroviario, ¿no? De Bilbao, lo más cerca de Bilbao que se pueda, el pueblo más cercano a la vez a Bilbao es Llodio, por eso es la gran explicación de por qué se instalan ahí. Bueno, pues podía haber sido Miranda, pero una vez más, estando Gonzalo Lacalle, el alcalde, y esa gente, Pedro Orbea justo estaba antes, que era de Orbea, de los explosivos, de los cartuchos, ¿no? Una familia muy importante, venida en los 20 de los... Eso es. Y entonces, pues lo mismo, ofrecen terrenos. Aquí todavía no había ni Gamarra-Betoño ni nada, pero bueno, siempre... Bueno, hasta ahí. Vamos a darle cuartelillo a Alberto, que no parezca. Claro, hacemos como explicaba Aitor, ¿no? Desde el 57 aproximadamente hasta esa fecha fatídica del 76, en que confluye, ¿no?, nuestros acontecimientos particulares, el final de la dictadura, el inicio todavía tortuoso de la transición, el impacto de la crisis internacional del 73, y entonces esa economía boyante se frena y se reorganiza en esos últimos 15 años del siglo XX, hasta que luego, a partir del siglo XXI, dé inicio a un nuevo proceso. ¿Cuáles un poco las grandes claves de la economía local alavesa en esos 15 años, esos 25 años, perdón, ese cuarto de siglo, entre el 25 y entre el 75 y el final del siglo, y el arranque de ese nuevo elemento tractor fabril industrial a partir del siglo XXI? Bueno, como comentabas, ¿no? En el año 73 la primera crisis del petróleo, que luego en el 79 la segunda crisis, con lo cual, bueno, la primera del 73 llega más tarde a España, pues por motivos políticos muchas veces, ¿no? Que el régimen no estaba interesado en que esas medidas de restricción económica que estén en el resto de los países occidentales llegasen en ese momento, que ya presumían que iba a finalizar. Cuando nos reíamos de los holandeses que iban en bicicleta. Efectivamente, ¿no? Entonces, luego el no atajar quizás esa crisis en el momento, luego provocó que la crisis aquí fuese mucho más prolongada, más la crisis del 79, casi hasta el año 85, hasta la entrada en la Unión Europea. Son casi 10 años de crisis económica que en una economía que la industria tenía un peso muy importante, pues se ve afectada, ¿no? Luego, además, en la década de los 80 empiezan todas las políticas de reconversión industrial, bueno, que tienen un resultado de destrucción de empleo directo, y en la que se ve muy afectada sobre todo el contexto de esas regiones industrializadas y el País Vasco en concreto, Euskadi, ¿no? La reconversión industrial, siempre, ¿no?, tenemos la imagen, a lo mejor, astilleros de Euskalduna, altos hornos del Mediterráneo, en Valencia, pero aquí también afectó. Hubo muchos cierres en estos polígonos industriales que hemos comentado, ¿no?, de Gamarra, Betoño. Entonces, tiene un efecto en la economía alavesa y en la economía vitoriana, que durante los primeros años también se intenta solventar con el tema de la exportación, ¿no? Hay un auge bastante grande, nos damos cuenta de que el mercado nacional no es suficiente, entonces buscamos otros mercados, y a ella también se pone un poco una semilla de lo que luego va a ocurrir, ¿no?, posteriormente, que es mirar hacia el mercado europeo, extranjero en general. Y pese a que le afecta bastante esta crisis económica, ¿no?, de finales de los 70 a Álava, es verdad que tiene un mayor dinamismo quizás que Guipúzcoa y Vizcaya. Eso se ve, por ejemplo, en los saldos de población, ¿no? Álava sigue creciendo a menor ritmo, sobre todo a partir del 75-80, el ritmo de crecimiento tan grande que aborda en su parte Aitor se ve ralentizado, pero bueno, sigue creciendo frente a Guipúzcoa y Vizcaya, que por ejemplo empiezan a tener saldos negativos. Eso lo vemos ahí. Es curioso como las zonas que habían recibido población, Madrid, Cataluña,
País Vasco, en el entorno nacional, de repente dejan de recibirla y la empiezan a expulsar. Y sitios como Extremadura o Andalucía empiezan a tener saldos positivos a partir de la década de los 80. Es la época también en que nos terciarizamos, ¿no? Efectivamente, eso es terciariza. Además, en el caso de Vitoria, la condición de capitalidad vasca pues también ayuda a ese proceso de terciarización, aunque Arriola en su estudio dice que, bueno, que sí que tiene un efecto en el proceso de terciarización de Vitoria-Gasteiz en concreto, pero tampoco es excesivamente significativo. O sea, ya es un propio proceso que ya tenía Vitoria en el contexto de una crisis industrial y de tener que buscar otra forma bueno, un tejido productivo, sin olvidar nunca el peso de la industria, ¿no? Pero bueno, Alberto ha citado a Arriola, al que le hemos dedicado el libro, Pedro Arriola, que ha sido de los colegas universitarios y geógrafos el que inició uno de los más importantes en esta observación de quiénes somos por los contingentes poblacionales y por la industria y la propia ciudad, ¿no? Y luego pues vemos que, ¿no?, a partir de la entrada de la Unión Europea hay un contexto de crecimiento económico hasta la crisis del 92, 93, que luego, a partir de la segunda mitad de los años 90, son esos años, ¿no?, del boom económico, que luego... Los felices 90. Los felices 90, efectivamente. Y en esa situación es muy curioso porque Álava es como un punto intermedio entre el desarrollo de Guipúzcoa y Vizcaya y el resto del país, el resto de España, ¿no? Económicamente, a la altura de los 2000, el crecimiento económico en el resto de España tiene unos porcentajes muy grandes, en buena medida por el sector de la construcción, la liberalización del suelo con la ley del 98, bueno, hasta el 2008, son esos 10 años, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria. Eso hace que crezca mucho económicamente las cifras a nivel nacional, pero claro, el tejido productivo aquí es diferente. Entonces, tarda más y los porcentajes en cifras absolutas son menores, pero también se ve como, bueno, pues eso, Álava es un punto intermedio entre Guipúzcoa y Vizcaya, que van un poco más a la zaga, ¿no?, durante esos años, y el resto del país. Pero con ese nuevo periodo de crecimiento económico es cuando empieza, a partir de los 2000, la llegada de población procedente en su mayoría del extranjero, que es necesaria para sustentar ese nuevo proceso de crecimiento y bueno, el que configura un poco la sociedad de hoy en día. Luego también es curioso, ¿no?, hemos dicho los contingentes de población que procedían de Extremadura, Andalucía, de Castilla. Esos en general se estabilizan o incluso son con saldos negativos para el territorio de Álava. Los de Guipúzcoa y Vizcaya se siguen manteniendo. En la década de los 80, en los 90, ese flujo entre los tres territorios, del que Álava en parte de nuevo por la terciarización. Efectivamente, y la administración, ¿no? el establecimiento de gobierno vasco, bueno, pues todo de cierta forma pues lo condiciona, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, si uno ve los datos de los años, de los padrones del 80 y del 86, 91 y 95, uno de los barrios que, por ejemplo, tiene un porcentaje mayor de población procedente de Vizcaya y de Guipúzcoa es San Martín, que es un barrio de clase media, media alta, que la mayoría de la gente es gente que está en el sector servicios, en la administración, Osakidetza, gobierno vasco. Entonces, bueno, también nos puede servir un poco para ver esos años 80, 90, la gente que viene de Guipúzcoa y Vizcaya, de qué tipo de condición económica también estamos hablando, con una formación, unos estudios, y luego pues son unos años en los que existe una ralentización del crecimiento. Sigue creciendo Álava, pero a un nivel mucho más reducido, pues porque, bueno, pues esa llegada de otros territorios y el propio crecimiento vegetativo pues se reduce. Y aterrizamos en la migración. Ya habrán visto ustedes que ellos, de una manera muy delicada, se refieren a una migración del norte, Guipúzcoa y Vizcaya, y una migración del sur. Esto siempre ha sido así, ¿eh? Hasta cuando Álava no recibía inmigración, los textos ya nos dicen en el siglo XIX, la migración que viene del norte suele ser una migración más cualificada, mucho más formada, y la población que viene del sur suele ser una población con menos recursos y que viene sin formación, ¿no? Esto se mantiene casi hasta el final. Pero vamos a esa migración de los años 60. Básicamente, ¿de dónde viene? ¿Cómo se produce? ¿Qué características tiene? ¿Víctor? Sí, pues como comentabas tú el otro día en la radio que te entrevistaron y lo comentaste muy bien, pues sobre todo de cerca.
Esa es una idea tan importante. Es decir, los emigrantes no vienen de lejos. Lo normal es que un emigrante venga de cerca. Nadie se echa un largo camino si no es necesario, ¿no? Eso es. Y además, sí, todo en todos los sitios. Claro. O sea, primero de cerca, primero del campo cercano a la ciudad. Eso es algo a nivel mundial. La capital se come la provincia, ¿no? Normalmente, las capitales se van comiendo la provincia. En el caso de Vitoria es pues, uno de los casos más exagerados. O sea, las cifras que damos, que ya has dicho a Pedro Arriola y también pues Zárate Martín nos hizo un trabajo estupendo porque nos facilita mucho las cosas, acudir a esos trabajos. Claro, ves pueblos que tienen ya más población de los nacidos en el pueblo, ya hay más empadronados en Vitoria que en el pueblo. O sea, eso es un vaciamiento total de los pueblos. Y seguimos en un 76% de población en la ciudad, ¿no? Sí, o sea, no ha cambiado y no tiene pinta de cambiar porque Vitoria siempre va creciendo. Hay una gráfica en el libro que se ve muy bien, o sea, que van como separándose, o sea, Vitoria, o sea, y van paralelas. O sea, si crece Álava es porque crece Vitoria, básicamente. Y luego, luego uno de los sitios que Llodio es un caso muy distinto a Vitoria. También siempre, y encima en la plaza, que es Vitoria, en la que estamos, pues bueno, parece que siempre nos olvidamos también de ellos, pero bueno, es importante ver que es de esos que luego no ha seguido la progresión de Vitoria, sino que se ha parado. También porque tiene una industrialización, aunque en el mismo contexto, muy distinta. Sí. A base de grandes factorías, que 3 factorías se comen toda la población laboral, a todos esos inmigrantes, y cuando tiembla una de ellas, aquí siempre estamos asustados con lo de Michelin Mercedes, pero es que en un Llodio, que cuando te cierra un acero de Llodio, pues es la tragedia total y absoluta. Entonces, por seguir con los inmigrantes... Vienen de Álava y los territorios cercanos. Han dicho Burgos, pues Burgos es el siguiente, claro, ¿no? O sea, es lógico. Y además, si tenemos en cuenta porque, bueno, que en los datos Treviño estadísticamente pertenece a Burgos, pues también suma más, está cerquísima. Y luego sí que surgen las singularidades de otros sitios más lejanos, Galicia, Andalucía, La Mancha y sobre todo en este caso Extremadura y sobre todo de Cáceres. Por lo que sea. La razón es lo que hoy llamaríamos efecto llamada, ¿no? Efectivamente. Que en aquel tiempo significaba que te había ido bien. Eso es. Viene alguien, generalmente un hombre, aunque también a veces había mujeres que vienen al servicio doméstico, porque en aquella época ya lo hemos dicho antes, o sea, el trabajo era principalmente masculino, aunque en Vitoria sí que, pues frente a Llodio, mira, por ejemplo, que hay mucho menos trabajo femenino industrial, en Vitoria lo hay, pero mayoritariamente es masculino y además pues cobran menos, el servicio doméstico se cobra menos, o sea, básicamente la economía familiar depende del salario del hombre y de la acumulación de salarios también, de muchos, ¿no? En esa emigración funciona mucho eso, el efecto llamada, y de primeras donde van es a casas todos juntos y suman los salarios. Pues es que claro, luego... en aquella época la gente, digamos, tendía a independizarse lo antes posible, enseguida se casaban y pasaban a formar otro núcleo en el que ya solo había un sueldo y demás, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos. Y lo que dices, el efecto llamada, ¿no? De Cáceres, empezaría a venir gente que le fue bien y en vez de otra provincia, pues así como, por ejemplo, de otros sitios, en Llodio hay más malagueños porque y hay más gallegos, y, o sea, no en números totales, pero sí en porcentuales. Y es así, lo mismo que en la migración actual, pues... Y eso rejuvenece la media de población extraordinariamente, la media edad, ¿no? Había un dato, por ejemplo, a mediados de los 60, el 40% de la población de Zaramaga tenía menos de 15 años. 15 años. Sí, sí. Eso es unas Ahora cifras... mismo el porcentaje creo que está en torno al 17 o algo así, un poquito menos. El 14, impresionante, ¿no? Sí, pero no solo pasa en Zaramaga, creo que Arana estaba 35 y pico, o sea que, claro, es un cambio radical. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Porque tenemos un tipo de migración radicalmente distinta, ¿no? Sí, pero también ocurre un poco lo que ya viene del proceso anterior, es decir, porque de repente aquí hay gente que viene de Extremadura, ¿no? Porque de Prozas y no de Don Benito, que es Badajoz, ¿no? Pues porque se crean una serie de redes... a los de Brozas, vamos a decir, primeramente, ¿no? Antes de nada. Pero se crean una serie de redes, de tejidos, ¿no? de lazos, de vínculos, que hace que se
crean ese efecto llamada, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, es curioso, ¿no? Porque en Álava, por ejemplo, hay un porcentaje de población procedente del Magreb superior a lo mejor a la de Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? Pues porque ya incluso en los años 90 ya había una comunidad, cuando todavía el fenómeno de la migración exterior es reducido, muy reducido. En el año 95 solo el 1,5% del padrón era población procedente del extranjero. Pues ya existe un grupo de población procedente del Magreb, entonces, claro, pues frente a Guipúzcoa y Vizcaya, que no existía. Y luego, pues las nacionalidades, pues así va ocurriendo, ¿no? Si uno ve, aquí actualmente las nacionalidades procedentes de Sudamérica son las que mayor peso tienen. Y luego también ocurre en los dos procesos la magnificación de determinadas orígenes, ¿no? Es decir, el que venía de Burgos a Vitoria o Álava, pues no se le notaba. Pero el que venía de Extremadura, como vino la familia de mi madre, pues sí, porque ya con 90 años seguía teniendo acento extremeño y cuando llegó, pues claro, era evidente que no era de aquí. Los andaluces igual y los gallegos igual, con lo cual se tiende a magnificar también la presencia. Lo mismo sucede ahora con poblaciones procedentes de otros países en los que o bien los rasgos o el acento te deja bien claro que patente que no eres originario de aquí. En la época de los 60 creo que la población migrante de Cáceres duplicaba a toda la de Andalucía junta. Eso es. Sí, claro. Eso es. Y aquí nos pasa lo mismo que estás diciendo, ¿no? Identificamos el estereotipo del emigrante con el más diferente de nosotros por el aspecto externo o por cada vez que abre la boca, ¿no? Claro, y luego norte-sur, ¿no? Esa es. situación también se vuelve a suceder en la población procedente del extranjero. La población que venía del agroalavés, pues mejor o peor, tenías tenías en el pueblo relativamente cerca, una red familiar relativamente cercana, unos estudios, que Álava siempre fue una de las provincias con mayor nivel de escolarización, ¿no? De todo el país, con lo cual, bueno, pues es una ventaja. Frente a gente que venía de Andalucía o de Extremadura con unas situaciones socioeconómicas mucho las causas, peores. Las causas son esa gente del campo, digamos, en las provincias Burgos y Álava no tenían paro agrícola. Claro. Sí que tenían gente que decía, oye, que ahí ahora pagan más, que trabajo menos, que yo estoy harto de estar, como cuenta algunos de los protagonistas que han venido de lunes a domingo en el campo, llueva, nieve o lo que haga falta. Y en cambio, en las provincias que vienen, Cáceres, Jaén, Córdoba, el paro era, o sea, en unas pocas provincias copan todo el paro agrícola de España. O sea, entonces esa gente sí que está en paro, sí que tiene, o sea, son motivaciones diferentes, formaciones diferentes y situaciones diferentes. Eso es, y situaciones de partida diferentes que ahora en la situación actual, ¿no? En el proceso migratorio actual también suceden. Si vamos a la población procedente de Europa del Este, es una población con un nivel formativo, socioeconómico, bueno, que obviamente el motivo principal, como siempre, vuelve a ser la mejora de tu situación, pero es un punto de partida que no es comparable con la población que viene, por ejemplo, del Magreb o de la África subsahariana. Entonces, claro, si el punto de partida es mucho más atrás, alcanzar esa mayor integración también cuesta más. Es bastante, por ejemplo, la población procedente de Sudamérica en general suele venir con unos estudios primarios mínimos, incluso secundarios, un respaldo económico en algunos casos, una red que ya sea, ¿no? Son situaciones que hace que luego el proceso de integración posterior sea más o menos difícil o incluso exitoso, ¿no? Hemos visto, no sé si descubrimos el Mediterráneo, que seguro que sí, ¿no? Pero hemos visto que son dos migraciones que no tienen absolutamente nada que ver, es decir, que casi son antagónicas en sus orígenes, ¿no? y en algunas de sus manifestaciones, pero sin embargo vamos comprobando que se comportan básicamente de la misma manera, a pesar de que las referencias a esos comportamientos van cambiando de término, qué sé yo. La casa patera, La casa patera, que es un término que nosotros utilizamos cada vez que vemos una imagen donde hay 2, 3 núcleos familiares en un mismo espacio y todos muy apelotonados, ¿no? Pues eran nuestras casas donde vivían 2 o 3 núcleos familiares, o nuestras casas donde vivían los jóvenes varones que venían de pupilaje, ¿no? El ama de casa se dedicaba a ese trabajo
también doméstico, pero sumergido, vamos a decirlo así, para ganar otros recursos, ¿no? Vemos que donde antaño le llamábamos casas regionales como una manera de establecer el contacto y la red social para buscar un empleo, para buscar una vivienda, ahora pues le podemos llamar locutorio, pero básicamente el principio es el mismo, ¿no? Vemos que no vienen los peores de cada grupo, sino los mejores de cada grupo, los más dotados de cada grupo, es decir, los más fuertes. Es decir, pasaba entonces y pasa exactamente ahora. Vemos que el motivo no es, digamos, la precariedad extrema, sino que es la expectativa de una mejor condición de vida. Es cierto que, ahora mismo lo citaba Aitor, algunas provincias tenían unas condiciones no de subempleo agrario, sino de un paro extraordinario, que es el caso de algunas zonas de Andalucía y de Extremadura, y ahora mismo tenemos población que es expulsada por procesos de guerras civiles internas, hambrunas, procesos de desecación del territorio, etcétera. Pero la inmensa mayoría del emigrante es un emigrante que viene con la intención de alegar recursos a la población familiar que ha dejado en su origen, por eso en los locutorios están llenos de estampas del transfer de cualquier sitio, junto a las banderas de cualquier lugar. Esa es un poco la explicación, y en la medida de lo posible proceder a la repatriación, es decir, atraer a su familia y establecer aquí todo su proyecto vital, ¿no? Con lo cual vamos viendo. Y yo creo que es una de las cosas más interesantes del libro, ¿no? Que aunque estemos comparando peras con manzanas, en realidad nos damos cuenta que no son peras con manzanas, que son las dos cosas básicamente iguales y que tiene una funcionalidad cívica en ese sentido, el trabajo, ¿no? Que de alguna forma los emigrantes que vemos hoy somos nosotros hace 50 años. Porque nuestras necesidades, nuestros comportamientos, la red social que hemos necesitado entonces y que necesitan los emigrantes ahora es básicamente la misma, y lo único que hacemos es cambiarle el nombre, cuidado, y la semántica de algunos términos, porque la semántica de algunos términos en nuestro caso remite ya a esa memoria que siempre es blanda, es decir, remite a una consideración un tanto idílica, épica, qué bien lo hicimos, cómo resultó, ¿no? Y sin embargo en el presente es mucho más dramática y podemos tener posiciones más beligerantes, ¿no? Más críticas con lo que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno, básicamente es algo parecido, ¿no? Los testimonios que, bueno, recabamos bueno, también para completar un poco, sí, son un complemento, claro, ¿no? Pues para poner cara a ciertos ejemplos de esa generalidad que nos hemos ido encontrando. Porque claro, la inmigración no es como cuando en la parte de industria, pues como que vamos dando nombres, y luego pasas a la parte inmigración y de repente se convierte en los de aquí, los de allá. Pero bueno, pues hay que poner algunos ejemplos, esos que cuentan personalmente, pero es una pena no tener testimonios igual de haber podido entrevistarles en los 60 cuando llegaban, que y nos lo habrían contado distinto seguramente, y también igual en un futuro el ejercicio de entrevistar a los de ahora en el futuro, porque sí que notas que, claro, la gente que llega ahora está ahora con los problemas, y la gente de la inmigración, de la industrialización, de los 60, está, digamos, ya con los problemas resueltos. Entonces, es verdad, pues eso, se idealiza y tiempo pasado siempre fueron mejores, ¿no? Y nuestras juventudes, todos en la juventud, pues todo es más bonito. Y en cambio, digamos que los inmigrantes de ahora están en el momento, ¿no? Posiblemente dentro de unos años, cuando hayan resuelto ya todo, pues lo contarán, y esas dificultades, esos pisos patera y tal, pues lo contarán probablemente, ¿te acuerdas? Y estábamos 20 en una casa, jiji, jaja, ¿no? Pues como lo cuentan ahora los inmigrantes de los 60, con total naturalidad. O sea, si te lo cuentan como aquello, mira lo que era, pero bueno, se recuerda como de otra manera, como que esfuerzo, que épica, que sacrificio. Bueno. Luego, además, con el último proceso migratorio, ¿no? Del 2000 en adelante, también ya empiezas a tener un poco de perspectiva, porque han pasado 25 años y también podemos poner casi como dos periodos, ¿no? El primero hasta 2008, que luego ya llega la crisis, y en el momento de que llega la crisis hay saldos negativos también. O sea, es decir, la gente que viene, como bien decía Antonio, viene en su gran mayoría, inmensa mayoría, a trabajar y a buscar un mejor porvenir. Con lo cual, en el momento en el que no hay trabajo, no hay porvenir mejor, me vuelvo a mi país. Muchas de las, por ejemplo, la nacionalidad ecuatoriana, que durante los primeros años, ¿no? del 2000 fue una de las mayoritarias,
luego posteriormente, a partir del 2009, pues en gran medida retornan a su país. Y bueno, pues hay otras nacionalidades, como por ejemplo la venezolana, que en los últimos años se ha incrementado mucho, pues ha ido ganando peso, pero también va fluctuando, ¿no? O sea, en la medida en que la coyuntura económica sea positiva, viene esa población procedente del extranjero, porque lo que viene es a trabajar, y en el momento en el que no hay mano de obra, no la hay. Lo mismo que pasó a partir de la crisis del petróleo, en el momento en el que ya no se necesita mano de obra, ya no vas a ir a vivir ahí, ¿no? Y luego, una curiosidad, ¿no? Hablando de lo que decías del porcentaje de población joven y que se idealiza, ¿no? Si alguien, a mí me gusta, pero por ejemplo el cine kinky de finales de los 70 y los 80 es en gran medida esa población de esos barrios de la periferia de las grandes ciudades, familias con muchísimos hijos, sin una expectativa de porvenir en muchos casos, por una crisis económica muy grande, con unos estudios básicos o que habían dejado la escolarización, y eso es muy curioso porque muchas veces pensamos que es el Toret, el Vaquilla, todos estos de la Barcelona y Madrid, pero aquí también había de esas bandas, en muchísima menor medida, efectivamente. Entonces ahí también vemos cómo con los años también esas cosas las hemos ido olvidando, y eso es producto de que ese crecimiento económico también tenía su cara B. En el momento en el que ya no puede dar, esa gente no tiene salida en el mercado laboral, no había una expectativa, y unido a otros problemas como droga, etcétera, que ocurren en aquellos años, ¿no? Bueno, he visto cuando he citado a la banda del Mapache y la banda de Badalla que la gente quiere decir cosas, ¿eh? No vamos a seguir hablando nosotros de momento, ¿no? Porque no quiero que se nos haga tarde. Además de todo esto que les hemos contado sucintamente y muy por encima, hablamos de cómo la gente se tiene que ubicar, y la pequeñísima ciudad de Vitoria, todavía de Vitoria, se va a convertir en Vitoria-Gasteiz, y alcanza unas dimensiones casi ciclópeas que nos notamos cada vez que cae una buena tormenta de nieve, ¿no? Que no hay Dios que arregle la ciudad durante unos días, ¿no? Es decir, bueno, hacemos un trabajo bastante meticuloso para ir viendo cómo se va desarrollando cada uno de los barrios, cuál es un poco el resultado positivo y negativo según los casos, toda la gran problemática de los servicios, y luego por último también vemos cuáles fueron las dificultades de integración tanto en los años 60 como sobre todo en la población migrante del siglo XXI, donde bueno, todo no han sido días de vino y rosas, sino que hemos tenido también conflictos y situaciones de tensión, vamos a decirlo así. Pero no queremos seguir hablando nosotros, vamos a abrir no sé si Burchi tienes por ahí el micro vamos a tratar de ser breves todos los que intervenimos, para que así, cuantas más posibilidades haya, tanto mejor. Y obviamente se admite todo tipo de preguntas, respuestas, reflexiones, todas cortitas, ¿de acuerdo? Venga, ¿quién se arranca? Seguro que hay alguien que, al menos por aquí mismo, por la de la banda Badalla. Hola, Caixo, buenas tardes. Oye, mira, yo quería haceros la pregunta, ¿por qué Extremadura vino tanto al País Vasco, así como Andalucía subió a Cataluña? Y luego otra cosa, cuando vine yo de Guipúzcoa, que allí se hablaba mucho el euskera, soy Biasaindarra, de Logerri, aquí no se hablaba nada de euskera. Luego sí, luego ya empezó. Entonces yo me quedé un poco, me vine con 16 años. Entonces yo ese euskera que oía, que no lo sé, pero yo lo oía en Biasain y Tolosa y todo eso, aquí no había euskera y me decían que sí. Digo, en Aramayona dice que igual sí, pero aquí no. Aquí ha sido muy castellana, muy castellana. Bueno, ya sabes que hay un libro muy bueno, En tierra de nadie. Y bueno, eso es todo lo que quiero deciros, ¿eh? Vale. En mi barrio La Coronación, un amigo mío, muy amigo del segundo, era del Goibar, que vino con la fábrica y el empresario y tal, y le llamábamos el Vasco. Sí. No yo, sino todo el barrio, le llamaba el Vasco, ¿no? Pero bueno, adelante. Sí, no, sobre el euskera es verdad que bueno, también es interesante abordarlo, ¿no? Porque en Vitoria, digamos, hay mucha inmigración guipuzcoana. Claro. Se suele decir de fábricas enteras, y en parte es así, sobre todo los más jóvenes. Igual el veterano de Eibar, que había mucho trabajo y decía, yo no me quiero ir a Vitoria, me quedo, pero el joven decía, pues me voy a Vitoria. Bueno. Y también, de hecho, yo tengo vecinos que son ya muy mayores y hablan euskera.
y vinieron pues eso, de Eibar, de Lascao, tal, de esos sitios, de cerca de donde eres tú. Sí. Y también, bueno, ahí digamos hay un crecimiento, trae un crecimiento del euskera. Y luego el por qué venían, pues lo hemos hablado un poco eso, de las experiencias casi personales y los pueblos como son pequeños pues funcionan así, lo que dice el efecto llamada, es verdad, pues más andaluces irían a un lado y en Vitoria es eso, porque empieza a venir gente, le empieza a venir bien y empieza a traer, y por eso es que eso, casi hay pueblos en una ciudad y todos los del pueblo de al lado es que están en otra ciudad de otra capital de provincia, eso funciona así. Cuando hablamos de las casas regionales, perdemos de vista que las casas regionales de guipuzcoanos y vizcaínos eran las sociedades gastronómicas. Las sociedades gastronómicas ya estaban inventadas en Álava antes de que llegaran ellos, ¿no? Sí. Pero no cabe ninguna duda que le dan un impulso extraordinario y hay muchas actuaciones, qué sé yo, la tamborrada, una herencia guipuzcoana, y vuelve a indicarnos también otro elemento, otro factor muy, muy importante. La población que viene del norte viene con mucha más capacidad que la que viene del sur. Por eso hemos comprado una tamborrada, que hemos comprado del sur. Sí, claro, eso no es ningún detalle menor. Eso se ve porque no lo Claro. que dice Aitor, cuando venía la empresa, es decir, venía el patrón y venía el trabajador, y el patrón obviamente tiene una capacidad de influencia en la sociedad pública de Vitoria mucho mayor. Todos los que estamos aquí pues podemos pensar algún Cegasa, ¿no? Celaya, tiene una influencia y con ello pues en el tema del euskera también es muy importante lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que alguna vez, creo que lo dijo quien luego fue diputada, la viuda de Mariona India, eso sí, Leturiondo, decía, ella venía de Soraluce y si oía hablar euskera iba corriendo cuando venía aquí, cuando era chiqui, oye, que hablan euskera, tal. Claro, ahora la situación es completamente diferente. Es muy importante en esos años de la transición, la transformación política y social que vive Álava. Es decir, el proceso de euskaldunización en Álava es exitoso en buena medida también por la red pública de enseñanza y el proceso de euskaldunización de esos hijos o nietos de gente que había venido de fuera o que era alavesa y que no era euskaldun, que ha sido exitoso. Yo no sé, lo pienso en mi propia familia, ¿no? Como he comentado, pues mi yaya era extremeña y yo a mi hija le hablo en euskera. Entonces ese proceso es exitoso en ese punto y en gran medida, bueno, también pues por la enseñanza pública y en general. Más cosas. La mezcla de empresariado es muy interesante, por ejemplo, en la propia creación del Sindicato Empresarial Alavés. Hay un exquisito equilibrio entre esos empresarios guipuzcoanos, sobre todo, y los empresarios locales. Lo hicieron con mucho ojo. A ver, por ahí me parece que había alguna... A ver, habéis hablado de la moción que se dio en los años 50. No habéis hablado esto en términos industriales, en términos de planificación industrial. Pero no habéis hablado de un aspecto que a mí me parece importante, que fue el tema de la vivienda. Es decir, el aspecto, lo que hizo el ayuntamiento para abaratar las viviendas de forma que fueran asequibles. Y después hay otra pregunta que quería hacer. En el año 1954 se empezaron a crear las cooperativas de Mondragón. Y en un primer instante llegaron con un tallercito los fundadores aquí a Vitoria, que no salió adelante, y quisiera saber cuál es el motivo, porque ya sabemos el desarrollo que ha tenido el Grupo Mondragón en todo este entorno nuestro. Entonces, también hubiera podido ser una importante palanca. Bueno, eso es lo que quería saber. Con lo de la vivienda es lo que no hemos tocado. Sí, yo con lo de la vivienda, no, por ejemplo, el papel tan importante en el periodo que estudia Aitor de Bimuvisa, ¿no? La empresa pública de vivienda, que surge como una herramienta también para ayudar a ese proceso de industrialización. Todo, ¿no? La ciudad máquina, todo con la idea de potenciar ese proceso industrializador. Algunas de las empresas, ¿no? La Torre de Zaramaga para empleados de Michelin,
Bombas y Engranajes Hugo también tenía su bloque que había hecho B-Movies en Zaramaga, Gabilondo, etcétera. Esa unión entre lo privado y lo público, ¿no?, que en aquel momento pues fue muy exitosa, pero la propia B-Movisa quizás muere de su éxito en un contexto, ¿no?, cuando se embarca en el proyecto de Sansomendi, en un contexto de crisis, en un periodo muy corto, la empresa quiebra y termina siendo pérdidas para el ayuntamiento y desaparece. También hay que tener en cuenta que es una solución que se da en un contexto muy concreto, socioeconómico y político, la de la empresa, ¿no?, de vivienda pública. Desaparece en los 80. Desaparece a principios de los 80, efectivamente es cuando se hace la liquidación de B-Movisa, y luego precisamente, sin embargo, en los 90, el que el ayuntamiento tuviese terrenos a su nombre, ¿no?, que se le queda todo el muerto del agua durante décadas, era lo que se decía que era por la culpa por la que subían también los precios de la vivienda. Es muy difícil. Sí que es verdad que durante el proceso de la industrialización de los 50 y los 60 y los 70 se ve muy claro la expansión urbana de Vitoria, ¿no? En el proceso del 2000 en adelante es más difícil, es más difuso saber hasta qué punto el proceso migratorio tiene un efecto en el crecimiento, pero es verdad que del 2000 en adelante, hasta en estos 25 años, ha crecido con Salburua y Zabalgana, ¿no?, que son estos macrobarrios, que el otro día creo que cuando salió lo del padrón que has mencionado, Zabalgana ya tiene 30.000 habitantes. Sí. Es el principal barrio de Vitoria-Gasteiz. Eso también existe una transformación. Ahí también vemos que los barrios que en los 50, en los 60 acogieron a población procedente de otras provincias, ahora están acogiendo a población procedente de otras nacionalidades. Y es muy importante también, acabar con esto, el tema de la iniciativa pública, ¿no?, que es verdad que a lo mejor ahora pues quizás es difícil una empresa pública de vivienda, etcétera, pero el efecto que tiene, por ejemplo, la vivienda social o alokabide en los barrios nuevos, en las tablas que vemos de porcentaje de migración, en el 2013, cuando está la crisis económica, etcétera, quien sigue construyendo es el gobierno vasco, ¿no?, con sus viviendas de protección oficial y alokabide, y la población extranjera se empieza a redistribuir y va a esos barrios, porque son los que le permiten, ¿no?, en viviendas de alokabide, por ejemplo, de alquiler social, poder salir de otros barrios que tienen peores condiciones, como el Casco Viejo, ¿no? Y luego, sin embargo, en el momento en el que esa iniciativa pública ha ido frenando o se ha visto más solapada por la privada, hemos visto que ese proceso se ha parado y otra vez vuelve esa población con menor capacidad económica a esos barrios de menor capacidad económica y existe una mayor estratificación social, que eso habrá que también ir corrigiendo, ¿no? Pero con los barrios más pobres se está asentando a la población más pobre y eso para el tejido social y urbano de la ciudad no es beneficioso. Y esa otra cuestión que quedaba de la cooperativa Ursa, sí, ¿no? No, Ulgor. Habla otra de... Ulgor, sí, es anterior. Bueno, eso yo la verdad es que al estudiar la industrialización de Vitoria, pues en esa época apenas hay cooperativismo, entonces, bueno, no hay. Entonces, no es que conozca el tema excesivamente en profundidad, pero la sensación que me da, efectivamente, crean ese taller que dices en Vitoria, es porque en Vitoria la industrialización estaba yendo por otros derroteros y no tenía, digamos, las necesidades que estaban teniendo esos pueblos guipuzcoanos, sobre todo guipuzcoanos, cuando surge el cooperativismo, pueblos que igual en cierto aspecto estaban un poco apagados y la labor de Arizmendiarrieta consistió en conseguir una serie pues líderes que montasen ese movimiento cooperativista y dinamizasen la vida de los pueblos a nivel económico desde en un momento difícil, aunque Guipúzcoa estaba creciendo, como hemos visto, económicamente en muchos sitios a los empresarios, pero era la posguerra, o sea, también. Entonces, es un fenómeno distinto y las cooperativas en Vitoria, que las hay, llegan después, e incluso llegan cuando... Llegan de Guipúzcoa como tal cooperativa. También, y luego otras que copian el modelo guipuzcoano cuando... Bueno, habrá gente que aquí que seguro que sabe más que yo de ese tema, pero cuando compran otros trabajadores su empresa, por decirlo así, ¿no? Casos como yo creo que Loramendi, que es una empresa que se crea pues por un empresario como sociedad limitada, creo que es, o por ejemplo la misma Ursa también la crean unos empresarios, pero acaba siendo cooperativa. Entonces, bueno, digamos que en aquel momento, supongo que para el cooperativismo, cuando en Vitoria
todavía a los 50, todavía no ha pegado el salto, pero ya tiene muchas empresas, ya está Imosa, ya, a la gente ya se le está contratando y todavía no están llegando los inmigrantes. O sea, entonces no hace falta, digamos, crear cooperativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque es un modelo muy bueno y muy válido, pero cada momento y cada fórmula tiene su momento y su lugar. Y en Vitoria en aquel momento pues yo creo que no se dieron las circunstancias y más. Esa de Ursa, la es de Anacabe. Sí, Anacabe. Fíjense el ejemplo, en el 64. En el 64 lo de los municipales. En el 63 sí. Se presenta una lista alternativa a las elecciones municipales, 63, contra todo el régimen. Sí. Y obtienen un resultado espectacular, sobre todo en barrios como Adurza, que es el barrio por excelencia popular en esos tiempos. La tripleta está avalada por un personaje muy importante al que tendríamos que prestar mucha más atención en este lugar para esos años, que es Abaitua, el cura Abaitua, el cura de toda la zona de San Ignacio Adurza, ¿no? Y se presentan 3 candidatos, fíjate. Anacabe es un hombre que ha venido de la emigración del norte, es un hombre que viene con que va a acabar en esa cooperativa de Ursa. Tenemos a un farmacéutico que es Gonzalo Bilbao, que es el vitoriano Cañí, que tiene farmacia abierta y que está a mitad de camino entre un pasado republicano durante los años 30 y un cierto catolicismo social, con lo cual abastecía el carácter tan singular de esta bendita ciudad, ¿no? Y el tercero de ellos es Isamisas Carrasco, no, Díaz sí, ahora no me ha venido el nombre, era un trabajador de Aranzábal. Díaz Romero. Isaías Díaz Romero, un trabajador de Aranzábal, que este viene del sur, este viene de Toledo. Sí, fíjense, montan una candidatura de un emigrante del norte, un emigrante, estaba en la OAC, por supuesto, muy característico, otro del sur y otro vitoriano de toda la vida, ¿no? Entonces, y obtuvieron un resultado estruendoso y espectacular, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo de ese mecanismo de integración a la altura del 63. Desde luego hacía falta una Abaitua detrás para montar todo ese lío. Muy pronto, por decirlo así, y entran y son concejales los tres. Y son concejales, Luego, sí. Lo que dices, pues no consiguen, tienen el resto del ayuntamiento, digamos, en contra y sus iniciativas, pues no... Pero bueno, el que tengan una campaña electoral, por decirlo así, a partir del Centro Social de Adurza, el que tengan gente que les critica abiertamente, que haya disputa en la prensa, que les ponen a parir y tienen que salir otros a defenderles. Bueno, eso dinamiza mucho la ciudad y es fruto de esa Vitoria que ya empieza a cambiar tan pronto. O sea, cuando el mismo año que el gobierno franquista dice vamos a aprobar el plan de desarrollo, aplicarlo al año siguiente, en Vitoria un año antes ya estamos con este follón, ¿no? Es muy interesante el dinamismo de Adurza. Zaramaga a partir del 59 se lo come todo. Es el barrio por excelencia, ¿no? Y no cabe ninguna duda. Pero la vitalidad que tiene un barrio como Adurza es muy interesante, porque viene de muy lejos, viene de la quinta parroquia del 35, de San Cristóbal, ¿no? Sí, y se ve, se nota hasta el 76. Se nota hasta el 76. Más cuestiones. Por ahí. Bueno, milenarios somos todos. ¿Alguna cuestión más? Lo hemos debido resolver todo. Muy bien. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues no hace falta que nos prolonguemos más. Yo siempre soy partidario de quedarnos a falta de algo y no salir de aquí sobrados, ¿no? Bueno, pues esto es básicamente lo que les queríamos contar y eso es básicamente lo que les contamos en estas páginas de este libro que nos ha permitido, a través, como le hemos dicho al principio, del apoyo de la Diputación, bueno, pues llevar a cabo la investigación y sobre todo pues llevar a cabo estas páginas con las que pretendemos informar de lo que ha sido este tiempo sin el cual no explicamos lo que es nuestra ciudad y nuestra provincia. Cuando vayamos a Llodio hablaremos de cosas distintas porque nos hemos centrado mucho en Vitoria, lógicamente, ¿no? Y que en el fondo pues es un recordatorio a toda la gente que construyó esta actual ciudad de Vitoria-Gasteiz desde los años 60 y es un punto de atención para que esa nueva migración que está construyendo nuestra ciudad y nuestra provincia en estos momentos sea observada de una manera pues mucho más cívica, mucho más sensata, mucho más cabal de lo que muchas veces los estereotipos nos llevan, ¿no? Este es un poco el objetivo y nada, agradecerles a ustedes su presencia esta tarde y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.